Documental Interaccionismo simbólico. Importancia de las interacciones humanas. La formación de significados y percepciones de la realidad se basa en las complejas interacciones humanas. Entender fenómenos sociales requiere un enfoque que valore las perspectivas individuales y colectivas de quienes los experimentan. Cada interacción social y cultural contribuye a la construcción de significados compartidos y personales que definen nuestra comprensión del mundo. Orígenes y fundadores. Surgió en la década de 1920 con las obras de George Herbert Mead y Herbert Blumer. En el marco del interaccionismo simbólico, la comunicación es la vía principal mediante la cual los individuos crean, mantienen y transforman significados. La percepción de la realidad se forja a través de signos y símbolos que adquieren sentido en contextos específicos. El investigador debe manejar estos elementos con sensibilidad, interactuando de manera significativa con los sujetos de estudio para captar e interpretar adecuadamente sus experiencias y perspectivas. Este trabajo tiene como propósito explorar en profundidad las teorías y fundamentos del interaccionismo simbólico. Se enfocará en su relación con la investigación cualitativa, examinando los precursores de esta perspectiva teórica, su evolución histórica, y los principios comunicativos y simbólicos que sustentan su aplicación en el estudio de la realidad social. Se analizarán además los postulados clave que guían esta aproximación interpretativa. Enfoque principal: se enfoca en los procesos de comunicación, interpretación y significado en la interacción social. Los individuos actúan en función de los significados que tienen los objetos y situaciones en su entorno. La metodología en ciencias sociales refleja los supuestos y objetivos del investigador. En contraste con el positivismo y la fenomenología, el interaccionismo simbólico adopta un enfoque interpretativo que se centra en la comprensión profunda de los significados y las experiencias sociales. Esta elección metodológica influye en cómo se recolectan, analizan e interpretan los datos, privilegiando la riqueza de contextos y la diversidad de interpretaciones. Proceso de interacción: la teoría se centra en el análisis de las interacciones cara a cara, donde las personas negocian significados y roles sociales. Estudia cómo las personas se ajustan a las expectativas de los demás y cómo estas expectativas influyen en su comportamiento. Como parte del paradigma interpretativo, el interaccionismo simbólico se centra en cómo los individuos construyen y atribuyen significado a las acciones sociales. Destaca la comunicación como un proceso fundamental Para comprender completamente el interaccionismo simbólico, es esencial explorar las contribuciones distintivas de sus principales teóricos, quienes han moldeado esta perspectiva interpretativa en sociología. George Herbert Mead, considerado uno de los fundadores del interaccionismo simbólico, Mead desarrolló una teoría innovadora sobre la mente y el self, yo, como procesos sociales. Mead propuso que los individuos adquieren una comprensión de sí mismos a través de la interacción con otros en el contexto de roles sociales y simbólicos. En su obra clave, Mind, Self, and Society, Mead distingue entre el self como sujeto activo y el self como objeto, argumentando que la identidad personal se forma a través de la reflexión de las expectativas de los demás. Herbert Blume, como estudiante y continuador de las ideas de Mead, Blume popularizó el término interaccionismo simbólico para describir la teoría desarrollada por Mead y otros sociólogos.
Blume enfatizó la importancia de la interpretación en la construcción de la realidad social. Según Blume, los individuos no solo responden a estímulos externos de manera pasiva, sino que interpretan activamente el significado de estos estímulos en función de los símbolos y valores culturalmente compartidos. Su obra Symbolic Interactionism, Perspective and Method es fundamental para entender cómo los significados y las identidades se forman y negocian en la interacción social. Erving Goffman, conocido por su análisis de la vida social cotidiana, Goffman amplió el campo del interaccionismo simbólico al explorar cómo las personas manejan impresiones y representaciones de sí mismas en situaciones sociales específicas. Sus estudios pioneros sobre la dramaturgia social y la presentación del self en la vida cotidiana revelan cómo los individuos desempeñan roles y gestionan las impresiones que dan a otros. Goffman también exploró el concepto de marcos, frames, para describir las estructuras de significado que guían la interpretación y acción en contextos sociales. Los postulados centrales del interaccionismo simbólico son fundamentales para comprender cómo los individuos construyen y negocian significados sociales a través de la interacción. Estos postulados, establecidos por Herbert Blume y desarrollados por otros teóricos, proporcionan un marco conceptual sólido para analizar la dinámica de las relaciones sociales y la construcción de identidades. Las personas actúan según los significados que atribuyen a las cosas y a otras personas. Este postulado subraya que las acciones humanas no son simplemente respuestas automáticas a estímulos externos, sino que están mediadas por los significados que los individuos atribuyen a las personas, objetos y situaciones en su entorno. Por ejemplo, una sonrisa puede interpretarse de manera diferente dependiendo del contexto cultural y personal de cada individuo. Los significados son productos sociales que surgen durante la interacción. Según el interaccionismo simbólico, los significados no son fijos ni universales, sino que emergen y se desarrollan a través de las interacciones sociales. Los individuos negocian y construyen significados compartidos a medida que interactúan entre sí. Por ejemplo, el concepto de amistad puede tener variaciones significativas según la cultura y las experiencias personales de cada individuo. Los actores sociales asignan significados a través de un proceso de interpretación. Este postulado enfatiza que la interpretación es un proceso activo y continuo en el cual los individuos asignan significados a sus experiencias y a las acciones de otros. La interpretación no es simplemente un proceso individual, sino que está influenciada por los contextos sociales y culturales en los cuales se desarrolla la interacción. Por ejemplo, la interpretación de un gesto o una palabra puede variar significativamente según el contexto social en el cual se produzca. Estos postulados del interaccionismo simbólico son cruciales para entender cómo se forman y transforman los significados sociales en la vida cotidiana. Permiten analizar cómo las interacciones sociales contribuyen a la construcción de identidades individuales y colectivas, así como a la configuración de patrones de comportamiento y relaciones dentro de una sociedad. Además, estos postulados son fundamentales para la investigación cualitativa en sociología, proporcionando herramientas conceptuales para explorar la complejidad de la experiencia humana desde una perspectiva interpretativa. La comunicación, en todas sus formas, facilita la interacción entre investigador e investigado. Este proceso es esencial desde la inserción del investigador en el entorno del investigado hasta la recolección de datos. La comunicación en el interaccionismo simbólico no se limita al lenguaje verbal, también incluye gestos, expresiones faciales, y otras formas de comunicación no verbal que son fundamentales para comprender los significados atribuidos por los individuos. Inserción del investigador. La primera etapa en la investigación cualitativa desde la perspectiva del interaccionismo simbólico es la inserción del investigador en el entorno del investigado.
Esto implica un proceso de acercamiento y establecimiento de confianza con los participantes. El investigador debe ser visto como un observador confiable y respetuoso, capaz de captar las sutilezas de las interacciones sociales en el contexto natural de los sujetos de estudio. Técnicas de recolección de datos. Observación participante. El investigador participa en las actividades cotidianas del grupo estudiado, observando y registrando los comportamientos, interacciones y símbolos utilizados. Esta técnica permite al investigador experimentar de primera mano los significados que los participantes atribuyen a sus acciones y entorno. Entrevistas en profundidad. Se realizan para explorar las percepciones y significados de los individuos en relación con su realidad social. Estas entrevistas deben ser abiertas y flexibles, permitiendo a los participantes expresar sus pensamientos y sentimientos con libertad. Grupos focales. Consisten en discusiones grupales moderadas por el investigador, donde los participantes interactúan entre sí, revelando cómo los significados son negociados y compartidos dentro del grupo. Análisis del discurso. Se centra en los textos y conversaciones, evaluando cómo el lenguaje y la comunicación construyen la realidad social. Esto incluye el análisis de narrativas, conversaciones y otros documentos relevantes para entender los significados atribuidos en un contexto particular. Desafíos en la recolección de datos. Reflexividad. El investigador debe ser consciente de su propio impacto en el entorno y en la interpretación de los datos. La reflexividad implica reconocer y reflexionar sobre los propios sesgos y cómo estos pueden influir en la investigación. Ética. Es crucial mantener una conducta ética en todo momento, obteniendo el consentimiento informado de los participantes y garantizando la confidencialidad y el respeto hacia ellos. Validez y confiabilidad. Aunque el interaccionismo simbólico prioriza la profundidad y comprensión de significados, el investigador debe asegurarse de que los datos recogidos sean representativos y consistentes. Esto se puede lograr mediante la triangulación de datos, utilizando múltiples fuentes y técnicas de recolección. Interacción continua. La interacción entre investigador e investigado no termina con la recolección de datos. El análisis y la interpretación de los datos también deben involucrar una interacción continua, considerando las perspectivas y retroalimentación de los participantes. Esto puede incluir el uso de técnicas de validación como la member checking, donde los hallazgos preliminares se presentan a los participantes para que verifiquen y comenten sobre la precisión de las interpretaciones. Importancia de la comunicación. La comunicación es el eje central que permite al investigador captar los significados subjetivos y las construcciones sociales de los individuos. Sin una comunicación efectiva, tanto verbal como no verbal, según Schutze, el individuo, como miembro de la sociedad, interpreta y construye su realidad a través de la interacción constante con los demás. Este proceso de interpretación es un acto social continuo donde las personas crean y recrean el significado de su mundo a través de la comunicación y las relaciones interpersonales. Schutze resalta varios aspectos clave en este proceso. Construcción de la realidad social. La realidad no es algo fijo o dado, sino que es constantemente construida y reconstruida por las personas en su vida diaria. Esta construcción se basa en las experiencias compartidas y las interpretaciones colectivas que emergen de la interacción social. Perspectivas múltiples. La percepción de la realidad varía significativamente entre individuos debido a sus diferentes experiencias, contextos y posiciones sociales. Esto sugiere que no existe una única realidad objetiva, sino múltiples realidades subjetivas que coexisten y se influyen mutuamente. Influencia del contexto social. Los significados que las personas atribuyen a sus experiencias y a los objetos en su entorno están profundamente influenciados por el contexto social. Esto incluye la cultura,
las normas sociales, los roles y las expectativas que moldean cómo los individuos interpretan y actúan en su mundo. Proceso de socialización. A través de la socialización, los individuos aprenden y adoptan los significados compartidos en su comunidad. Esto implica la internalización de valores, creencias y prácticas que forman la base de la interacción social y la comprensión mutua. Revisión de significados. Los significados no son estáticos, se revisan y adaptan continuamente a medida que las personas enfrentan nuevas situaciones y experiencias. Esta capacidad de reinterpretación es esencial para la adaptación y el cambio social. Rol de la narrativa. Schutze también enfatiza el papel de las narrativas personales y colectivas en la construcción de la realidad. Las historias que las personas cuentan sobre sus vidas y experiencias son fundamentales para dar sentido a su realidad y comunicarla a los demás. Influencia de la comunicación. La comunicación, tanto verbal como no verbal, es el medio a través del cual se construyen y negocian los significados. La interacción cara a cara. Las conversaciones cotidianas y los medios de comunicación masiva juegan roles cruciales en este proceso. En resumen, Schutze nos recuerda que la realidad es una construcción. Los significados se revisan y moldean continuamente a través de la interacción. La interpretación es un proceso dinámico que depende del contexto social y de la situación en la que se encuentra el individuo. Esto implica que la realidad social es siempre provisional y en constante cambio, influenciada por las nuevas interacciones y experiencias que las personas tienen. El investigador debe estar atento a estos cambios y a cómo afectan las percepciones y comportamientos de los sujetos estudiados. Ejemplo del interaccionismo simbólico. Del pasto al diamante, el origen de los anillos de compromiso. En la prehistoria, los hombres ataban lazos de pasto en las muñecas, los pies y la cintura de sus parejas, con el propósito de controlar sus espíritus. En el año 2800 antes de nuestra era, los egipcios consideraban a los anillos un símbolo de eternidad, y por eso las parejas los utilizaban para sellar sus compromisos. La cultura romana adoptó este accesorio como un símbolo de posesión, por lo que los hombres romanos marcaban a sus parejas con argollas de hierro que simbolizaban fuerza y permanencia. Mientras tanto, en Asia, los sultanes y jeques utilizaron anillos para etiquetar a sus esposas. Más adelante, en el año 860, los cristianos comenzaron a utilizar estas joyas en sus enlaces matrimoniales, pero pronto la Iglesia las prohibió al considerarlas una tradición pagana. En el siglo XIII, los aros reaparecieron y sirvieron para asentar la legalidad de los matrimonios. En el siglo XV surgieron los primeros anillos con gemas. A cada piedra se le dio un significado especial. El rubí simbolizaba el amor, la esmeralda el hogar y los diamantes eternidad. Fue en el año 1477 que apareció el primer anillo de compromiso con diamantes, otorgado a María de Borgoña por el archiduque Maximiliano de Austria. Pero no fue sino hasta el descubrimiento de minas en América y África que esta piedra se volvió más económica y accesible. En el siglo XX surgió la publicidad de los anillos de diamante, tanto en el cine como en los medios impresos. Estas argollas continúan siendo las preferidas de las parejas enamoradas en todo el mundo. Actualmente, el 78% de los anillos de compromiso que se venden cada año son de diamantes. ¿Alguna vez has visto este gesto? En algunos lugares, esto es un simple gesto sin significado, pero en otros podría tener un significado completamente diferente. Lo que acabas de ver es un claro ejemplo de interaccionismo simbólico. Vamos a explorar este concepto que es fundamental en la pedagogía y en nuestra vida cotidiana. El interaccionismo simbólico es una teoría que nos ayuda a entender cómo las personas creamos, compartimos y damos sentido a los símbolos a través de nuestras interacciones. No solo se trata de gestos, sino de también palabras, estilos de vestir y hasta emojis de nuestros mensajes. Imagina que eres un maestro en una aula multicultural. Conocer el significado detrás de los gestos y símbolos que tus estudiantes utilizan puede ser crucial para entenderlos mejor. Y para que ellos se sientan comprendidos y respetados, esto puede hacer una gran diferencia en cómo se relacionan contigo y entre ellos. Cada cultura carga sus propios significados y estos pueden cambiar con el tiempo. Los educadores usamos el interaccionismo simbólico
para adaptar nuestras estrategias de enseñanza, asegurando que sean relevantes y respetuosas para todos. Así que la próxima vez que encuentres un gesto o un símbolo o incluso una palabra que no comprendas, recuerda que podría tener una carga de significados que nunca imaginaste.